Arranquemos entonces. Es importante saber qué decir y aún más importante saber cómo decir, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco de qué es el discurso o cómo pensar al discurso como un acto performativo, pero también vamos a ver la otra cara de la moneda. Ahora vamos a ahondar un poquito en qué es performativo, ¿sí? Lo performativo es todo aquel texto que crea una realidad. Lo performativo no solo describe, hace. Un ejemplo claro de esto es cuando, por ejemplo, vemos a un sacerdote decir, los declaro marido y mujer. A partir de ese momento, creó una unión gracias a lo que él dijo, ¿sí? Entonces podemos decir que lo performativo es una palabra que crea, ¿sí? ¿Qué sucede? El político, ya sea candidato o político en funciones, siempre que da un discurso tiene que tener en cuenta que el inconsciente colectivo va a aceptar su discurso como un discurso performativo. Todo lo que se diga en ese instante frente al público, el público lo va a tomar como algo real, como algo que va a suceder. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar las palabras para saber bien qué tipo de mensaje queremos dejarle a las personas que nos están oyendo, ¿sí? Y cómo logramos nosotros ser cuidadosos con nuestras palabras y entender cuál es el objetivo verdadero de mi discurso y qué es lo que está escuchando verdaderamente la persona que está del otro lado, con PNL, con programación neurolingüística. Tenemos una serie de herramientas que nos van a permitir a nosotros manejar las palabras para lograr llegar de manera indirecta con el mensaje que nosotros queremos. A veces directa, la gran mayoría de las veces indirecta, ¿sí? Voy a pasar a dar algunos ejemplos que más adelante les voy a comentar dónde pueden tener el resumen de esta charla, pero vamos a arrancar con unos ejemplos. Por ejemplo, el uso del lenguaje sensorial, ¿sí? Cuando nosotros a través del lenguaje habilitamos lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Un ejemplo de lenguaje visual, o mejor dicho, lenguaje sensorial visual, sería: imaginemos un país con calles limpias y escuelas modernas. Imaginemos, estoy metiendo en la cabeza del que me está escuchando una imagen, ¿sí? Los estoy invitando a que creen en su cabeza esa realidad que yo les estoy prometiendo de manera indirecta. Por eso les decía, tenemos que entender que cada discurso hecho por un político es algo performativo, o por lo menos así lo recibe el pueblo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque el hecho de decir, imaginemos un país con calles limpias y escuelas seguras, o escuelas modernas, lo que fuese, en ese momento nosotros estamos haciendo una promesa indirecta con nuestro electorado. Por más que nosotros no digamos, les prometo que cuando yo sea intendente, concejal o lo que fuese, vamos a hacer tal cosa. No es necesario. De manera indirecta estamos generando esa promesa, ¿sí? Otra de las maneras es a través del lenguaje sensorial auditivo. Un ejemplo sería: escuchen el llamado al cambio, ¿sí? Otra de las maneras es el lenguaje sensorial kinestésico. Un ejemplo sería: sentimos en el cuerpo el peso de la injusticia, ¿sí? Estamos haciendo referencia a distintos sentidos a la hora de dar un discurso, lo cual hace que se potencie el discurso que estamos dando, ¿sí? Si aplicamos esto en un discurso, claramente vamos a lograr persuadir con mayor intensidad. También podemos utilizar anclajes emocionales, que es cuando el orador activa emociones específicas, repitiendo palabras, gestos o tonos en momentos clave. Un ejemplo sería que al levantar la mano con el puño cerrado, digamos, sí se puede, ¿sí? Si empezamos a repetir todo el tiempo, sí se puede, automáticamente nuestros seguidores van a empezar a hacerlo también y lo van a tomar como propio. Y cada vez que el seguidor, que el electorado, que el militante mueva su mano de esta manera, automáticamente va a aparecer en su cabeza el sí se puede y les va a generar esperanza, ¿sí? Eso es programación neurolingüística, es buscar la manera de, a través del lenguaje, lograr programar, valga la redundancia,
a las personas y a nosotros también, porque también se lo puede usar en uno mismo, aunque no es el centro de esta charla, ¿no es cierto? Luego también podemos utilizar el reencuadre positivo, ¿sí? Que consiste en cambiar el enfoque de una situación negativa hacia una perspectiva más empoderada. Por ejemplo, en vez de decir que estamos en crisis, podemos decir estamos frente a una oportunidad de renacer más fuertes que nunca. Ah, qué lindo que queda, ¿no? Y no estamos diciendo estamos en crisis. Entonces el mensaje llega más dócil, más tranquilo. ¿Eh? El uso de metáforas. Por ejemplo, podemos decir, nuestro país es como un árbol que fue podado, pero que ahora puede florecer con más fuerza. Y no estoy diciendo que el país está hecho pelota, no es necesario. ¿Sí? Bueno, esos son algunos de los ejemplos de cómo podemos lograr que nuestro discurso sea performativo a través de la palabra. Hay más ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el rapport, que es buscar la sintonía con la audiencia, es cuando logramos el mismo tono de voz, utilizamos las mismas palabras para comunicarnos con ellos, utilizamos las mismas pausas, ¿sí? Para lograr una cercanía, una empatía con la persona que me está escuchando. Podemos usar afirmaciones y comandos encubiertos. Este está buenísimo porque, por ejemplo, un comando encubierto sería cuando yo digo, cuando votás por el futuro, vos ya sabés en quién confiar. Los comandos encubiertos son votás por el futuro y sabes en quién confiar. Claramente les estoy pidiendo el voto y les estoy diciendo vayan y voten por mí si quieren un futuro mejor. Pero no es necesario decir vayan y voten por mí si quieren un futuro mejor. Se lo disfraza de esta manera. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, manitos, dudas, preguntas. Eso, perfecto. Avanzamos entonces. Bien, esto con respecto a lo que es performativo, dijimos que es una palabra que crea, es cuando nosotros creamos una realidad a través de nuestro discurso y tenemos que entender que performativo no es lo mismo que performático, ¿sí? Performativo es una acción real creada a través de un discurso y performático es hacer un discurso de forma expresiva, ¿sí? Cuando hablamos de performático, estamos sumando íconos, gestos, para ilustrar lo que estamos diciendo. Si aplicamos lo performático al discurso político, nos va a quedar un show o performance, ahí entra el performance, ¿sí? Escénico irrepetible, que no se puede repetir, ahora vamos a ver el por qué, que se hace con sentimientos y que despierta sentimientos, ¿sí? ¿Por qué no se puede repetir una performance? Justamente por este detalle. Está atravesada por sentimientos, no es simplemente actuación. Se siente y se vive la performance. Entonces, por momentos, se vuelve adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos adaptamos a nuestro entorno, nos camuflamos e improvisamos según lo que esté sucediendo en nuestro entorno. No significa esto que no vamos a tener una base sólida. No significa esto que no vamos a tener un discurso escrito. Sí, lo vamos a tener, pero si cabe la posibilidad de adaptarnos y seguir a nuestro público, que son nuestros electores, que son nuestros votantes, que son nuestros militantes, lo vamos a hacer, ¿sí? Bien. Performance, si aplicamos lo performático, que es hablar con expresión, es resaltar la expresión en el discurso, se convierte nuestro discurso en una performance, ¿sí? ¿Qué es una performance? Dijimos que es un show irrepetible que se hace con y que despierta sentimientos, ¿sí? Acá me quiero detener un segundito, porque es muy importante entender cuando hablamos que un discurso se hace con sentimientos y que despierta sentimientos. Es muy importante entender que los objetivos de la comunicación no son lo mismo de lo que fueron anteriormente. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Grecia, en Roma, los objetivos de la comunicación eran simplemente uno y se dividían en tres tipos de comunicación. Estábamos hablando de una comunicación que servía para el entretenimiento, una comunicación que servía para informar y una tercera comunicación que servía para persuadir, ¿sí? Y vos hacías un tipo de comunicación y nada más. Luego, con el pasar de los años, de muchos años, nos empezamos a dar cuenta que estaría buenísimo que una persona tenga la capacidad de
lograr los tres tipos de comunicación en una. Entonces dejaron de ser tipos de comunicación y se convirtieron en objetivos de la comunicación, ¿sí? Nosotros a partir de los 70, 80 ya empezamos a pensar en la comunicación tiene que tener como objetivo entretener a la audiencia, y cuando entretener no digo ponerme una nariz de payaso y ponerme a hacer bobada frente al público, sino lograr captar la atención del público, que estén prendidos acá y no mirando la pantallita del celular. Hoy día es un enemigo brutal el celular para cualquier tipo de persona que tenga que hablar en público, ¿sí? Entonces, entretener, persuadir, que es lograr que la persona que esté del otro lado piense o actúe de determinada manera que a mí me convenga, y, por supuesto, informar, ¿sí? Que es cuando claramente estamos hablando de hechos, de factos, de datos duros, ¿sí? Bien, luego, en la época de los 90/2000, aparece un cuarto objetivo de la comunicación, que es inspirar, ¿sí? Y eso nos deja a nosotros con la comunicación, con estos cuatro objetivos que son como patas o pilares, y que tenemos que tratar de cubrirlos todos cada vez que hablamos en público, cada vez que preparamos a alguien para que arme un discurso. Entonces dijimos que nuestro candidato o nuestro político tiene que aprender a través de la comunicación a persuadir, informar, entretener e inspirar. Y acá en inspirar entran estos sentimientos. Nosotros no podemos despertar sentimientos si no dominamos cómo inspirar, ¿sí? Recuerden que la performance dijimos que es irrepetible justamente porque hay sentimientos atravesando esto. No es simplemente que te ponen una cámara enfrente tuyo y vos lees un texto y lo lees tal cual y se terminó. Estamos hablando de algo que involucra a un público mucho más cercano, no a través de una cámara. Y si está a través de una cámara, como es el caso de hoy, las personas puedan interactuar, como lo están haciendo, por ejemplo, en este momento que están, no sé si levantando una manito, dice, hola, buenas tardes a todos, perfecto, buenas tardes a todos. Eso es fantástico, ¿sí? Hoy por hoy nosotros tenemos la capacidad de estar a miles de kilómetros de distancia, cientos de kilómetros de distancia, y podemos interactuar a través de una cámara, lo cual nos permite hacer una performance viva, ¿sí? Estando atentos a todo el entorno, aún cuando no tenemos al público enfrente nuestro. Bien, sigamos entonces. ¿Cómo logro yo que mi discurso, mira, puse una foto de Perón y apareció una manito así. ¿Cómo logro yo que mi discurso sea performático? ¿Sí? ¿Y por qué pongo la foto de Perón? Porque Perón era muy performático. Tenemos muchos ejemplos performáticos en el país. Tenemos actualmente, por ejemplo, el presidente Milei es ultra performático. Cristina fue ultra performática. Menem era terriblemente performático. Alfonsín, Perón fue muy performático. ¿Cómo logro yo que el discurso se convierta en algo performático, en un acto performático, ¿sí? Porque ojo, que un acto performático queda en la cabeza mucho más tiempo, ¿sí? Que un discurso que no lo es, ¿sí? ¿Por qué? Porque despierta emociones y la gente se va a acordar lo que le hiciste sentir con tu discurso, ¿sí? Bien, a tener en cuenta, tenemos que seleccionar el vestuario. Cuando digo vestuario, ¿sí? Estoy hablando de la ropa que se va a poner el candidato para dar ese discurso. Porque, por ejemplo, hoy no puedo salir a dar un discurso hablando de que las fuerzas policiales van a salir a reprimir en una marcha vestido de militar, porque traería unos recuerdos espantosos, y por lo tanto tenemos que evitar ese tipo de vestuario, por decirlo de alguna manera. Pero va más allá de eso. Podemos pensar incluso en psicología de colores, sabiendo que los azules, los celestes transmiten tranquilidad, serenidad, confianza. Si queremos ir a algo neutro, vamos a ir de traje negro, camisa blanca. Tenemos que tener cuidado con la selección de la corbata, ¿sí? Una corbata roja es un color bastante agresivo, podríamos elegir una corbata con un color más dócil, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con el vestuario que vamos a elegir para nuestro discurso. Volvemos un cachito a la foto de Perón. Fíjense cómo está vestido en ese momento histórico en el que sale. Escucho por ahí un micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita? ¿No?
Bueno, escuché justito un micrófono ahí que quedó prendido. Bien, perfecto. Fíjense cómo está vestido, no es casualidad, nada es casualidad en este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, vestuario, escenario, ¿desde dónde vamos a hacer el discurso? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo voy a estar parado? ¿Voy a estar detrás de un atril? ¿Voy a estar sin un atril en el medio? ¿No va a haber nada que me tape entre el público y mí? ¿O voy a tener un escudo que es un atril para transmitirme tranquilidad a mí, pero para demostrar que estoy con falta de confianza del otro lado? ¿Lo voy a hacer adentro del Congreso o lo voy a hacer en las escalinatas del Congreso dándole la espalda al edificio, pero el frente al pueblo? Todas esas cuestiones tienen carga simbólica, semiótica, ¿sí? Tenemos que tener mucha atención al vestuario y al escenario donde se va a llevar a cabo el discurso, ¿sí? Bien, el personaje que vamos a presentar. ¿Cómo es el personaje del candidato, del político en ese momento del discurso? Es un personaje conciliador, es un personaje que está frustrado, es un personaje que está enojado con una persona puntual, es un personaje que está contento por lo que se está logrando, es un personaje que está emocionado por el momento que está atravesando. ¿Qué tipo de personaje es? ¿Cuál es la psicología del personaje que voy a presentar? ¿Sí? Y acá entra la actuación de nuestro candidato, ¿sí? O político en acción de político en cargo, digamos. Entra su actuación. Esto también lo tenemos que preparar nosotros. No podemos dejar que vaya librado al azar. No podemos dejar que por hacer un movimiento en falso después se hable de él en todos los diarios, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta los movimientos ilustradores y el subtexto. Cuando hablamos de movimientos ilustradores nos referimos a este tipo de movimientos que hacemos constantemente, ¿sí? Con las manos, con los brazos. Cuando estamos, por ejemplo, dando una dirección que decimos derecho hasta el fondo, vas a chocar contra una pared y después doblás a la derecha y estamos moviendo manos, ¿sí? Moviendo los brazos. Estos movimientos ilustradores nos van a permitir a nosotros dar más énfasis en lo que estamos diciendo y ser más claros, permitiéndonos llegar a una comunicación más efectiva y asertiva, ¿sí? No toda comunicación efectiva es asertiva, pero toda comunicación asertiva intenta ser efectiva. La asertiva tiene en cuenta los sentimientos y la efectiva no necesariamente. Para este tipo de discursos está buenísimo tener una comunicación asertiva para tener en cuenta los sentimientos de las personas que están del otro lado escuchándonos. Continúo. Subtexto. Cuando hablamos de subtexto versus texto, esta parte es importantísima, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que texto es todo aquello que sale de nuestra boca, todo aquello que leemos, todo aquello que escribimos. Pero subtexto es la intención con la que yo estoy cargando a las palabras. El subtexto es el por qué estamos diciendo y es lo que nos va a ayudar a cumplir los objetivos de la comunicación. ¿Qué sucede si el texto no va de acuerdo al subtexto? Si el texto agarra para un lado y el subtexto para el otro, nace el sarcasmo, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos decir, no, sí, si el país es súper seguro, claro. El texto está diciendo el país es súper seguro, claro, pero el subtexto está diciendo, por lo tanto, no va de acuerdo el subtexto a mi texto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, que se entienda a la perfección el subtexto del candidato. Tenemos que saber con qué intención decimos cada palabra. Habrán escuchado decir muchas veces a alguna persona, yo no estoy enojado, yo no estoy enojada. Y todo su cuerpo, todo su lenguaje corporal, todo su lenguaje no verbal me dicen lo contrario, esa persona está enojada. Su texto va por un lado y su subtexto van por otro. Ahora, cuando sucede esto, ¿a qué le creo yo? ¿Al texto o al subtexto? Le creo al subtexto. El subtexto, la intención, el lenguaje no verbal, es hasta el 75% del mensaje total que va a recibir la persona que está del otro lado. Por lo tanto, es extremadamente importante que aprendamos a dominar el subtexto, la intención. Cada palabra en un discurso está ahí por y para algo. Y tenemos que entender qué queremos despertar, qué emoción,
qué sentimiento queremos despertar en la persona que me escucha con esta palabra, con este subtexto, con esta intención que yo le estoy cargando a la palabra. Bien. ¿Los mareé un poquito o me siguen hasta ahí? ¿Eh? Un segundito, voy a tomar un traguito de agua. Perfecto. Traté de hacer todo lo más comprimido posible y rapidito posible para dejar algunos minutitos por si tienen algunas preguntas, porque teníamos media horita nada más. Y son 18:25, así que estamos perfectos para las preguntas. Ahora sí, si quieren activar las cámaras, los micrófonos y tienen ganas de hacer alguna consultita, bienvenido sea. Espero que la charla les haya servido y recuerden que es importante saber qué decir y aún más importante saber cómo decir. Por último, pero no menos importante, les quiero recordar que me pueden seguir en las redes sociales. Estoy como Diego Romero Asesor en Instagram, en Facebook, en YouTube y en LinkedIn. En LinkedIn tenemos una columna muy interesante de comunicación y en Instagram suelo subir bastante material más seguido. Así que bueno, espero que les haya gustado. Ahora los escucho a ustedes. Y yo tendría una pregunta. ¿Cuál sería el tiempo adecuado para un discurso para que en estos tiempos no aburrir al oyente? Perfecto, me encanta tu pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Nélida. Nélida, un gusto, Nélida. Mira, te cuento, generalmente lo que se usa es el tiempo perfecto para un stand-up, ¿sí? El stand-up te marca como tiempo perfecto hasta 15 minutos, siendo que 15 minutos algo totalmente excesivo, y como tiempo mínimo 7 minutos. Por lo tanto, en el medio, a los 10 minutos, vos tenés un discurso perfecto que no te aburra al oyente y que es más, quizás lo dejás con ganas de escucharte más aún si sabes organizar la estructura correspondiente para el discurso del candidato. Perfecto, muchas gracias. No, no hay por qué, un gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita? Aprovechenme, chiquis, que estoy de oferta. Vamos. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te Yo, va? Tomás Horacio de acá de Ushuaia, Tierra del Un Fuego. gusto. Saludarte y bueno, decirte que me gustó mucho cómo te manejaste, cómo expresaste tus conocimientos y bueno, coincido en gran parte de lo que expresaste, así que te felicito y te ayudo a que sigas adelante con esta iniciativa que venía haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Un gusto. La verdad que para mí es un gusto y un honor estar acá compartiendo con ustedes. Yo tendría otra pregunta Sí, decime, Nélida. que sería, ¿qué material nos aconsejarías leer, algún libro o algo para poder ingresar en este tema tan importante? Bien, ahí hay una cantidad de material, una cantidad de libros. Yo lo que te aconsejaría es, primero que nada, te cuento el caminito que hice yo. Yo desde los 10 años que hago teatro y empecé a hacer eventos teatrales a los 15 cuando me empecé a meter en oratoria. No hay nada, no hay absolutamente nada que suplante a la experiencia de vivir el evento en cuestión, ya sea en oratoria como en lo teatral, ¿no es cierto? Yo todo lo que fui aprendiendo a lo largo de estos años lo aplico dentro de la asesoría política. Hoy tengo 33 años, hace muchísimos años ya que hago eh, cuestiones escénicas, ¿sí? Y hace 15 años aproximadamente que vengo formando a personas en cuestiones de oratoria. Mi consejo es buscar un profesor de oratoria que ya haya caminado, que ya haya recorrido el camino, que ya se haya formado, ¿sí? Así te evitas el leer una cantidad de libros y material y aprendes directamente siguiendo los pasos correctos sin necesidad de darte la cabeza contra la pared varias veces, porque hay muchos libros de oratoria, hay muchos libros de PNL, hay muchos libros de lenguaje verbal y no verbal que ya están muy anticuados
Y estamos viviendo en una época que es muy frenética y todo cambia constantemente y la comunicación cambia con la cultura y la cultura es viva, es decir, cambia con la gente. Entonces tenemos que estar muy atentos a estos cambios. Mi recomendación sería esa, buscar algún docente particular y siempre, siempre recomiendo que tengan la posibilidad de haber hecho, aunque sea una vez en su vida, una clase de improvisación teatral y una clase de teatro. Para mí es vital que aprendamos a exponernos nosotros para luego explicarles cómo exponerse a una persona. Muchas gracias. No, no hay por qué. Veo ahí que levantó la mano Axel, ¿puede ser? Sí, ¿cómo estás? Una pregunta, un gusto, un gusto poder hablar. Una consulta, recién se habló de cómo hacer o de cómo mantener la atención de aquel que escuche el discurso. Sí, Y dijiste algo de que hay que saber articularlo también, además del tiempo que conlleva. exactamente. ¿Sería solamente entender la estructura de introducción, desarrollo y conclusión o hay algo más? Siempre hay algo más, hay muchísimo más. Si nos Ujú. ponemos a ahondar, tenemos para 10 días seguidos, pero el consejo principal es, además de prestar atención a esa estructura de inicio, nudo y fin, recordar, por ejemplo, al viejo fundador de Apple, no recuerdo el nombre, Steve Jobs. Steve Jobs arrancaba sus discursos, ¿sí?, directamente con el conflicto para captar la atención, ¿sí? En vez de arrancar por el principio, que es la presentación, el desarrollo del tema, bueno, lo que vamos a... No, directamente una frase que hoy se conoce como frase de gancho, justamente porque es como un uppercut, es una trompada de la pera, ¿sí? Una frase de gancho que te reviente todo. Fíjense que yo cuando arranqué a hablar dije, es importante saber qué decir y aún más importante cómo decir. Y luego cuando finalicé, repetí la frase para que se forme un bucle y se cierre lo que yo estaba diciendo. En los discursos políticos también es muy importante eso, pero se pueden usar frases mucho más fuertes, ¿sí? No sé, ¿qué estamos haciendo para que la inseguridad baje? ¿Qué estás haciendo vos desde tu casa sentado mirando este discurso para que baje la inseguridad? No sé, por dar un ejemplo, frases fuertes que llamen la atención, que hoy día, va, este tipo es un hijo de puta. Total, después vos tenés 10 minutos para hacerles pensar totalmente lo contrario, para que entiendan el por qué vos dijiste eso. Eso por un lado. Por otro lado, siempre está bueno tener presente la teoría de la montaña rusa. La teoría de la montaña rusa a nosotros nos dice que tenemos que arrancar el discurso siempre subiendo, 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 y cuando estamos acá arriba de todo, es cuando se dispara ese carrito en la montaña rusa y empieza a hacer vueltas frenéticas, rulos, hasta volver a terminar en el mismo lugar donde empezó. Ahí volvemos a la teoría del bucle, que es esta frase de gancho que te dije recién, pero también la teoría de la montaña rusa nos ayuda a entender el tono, el ritmo y el volumen, ¿sí? Y con tono, ritmo y volumen yo capto la atención de la gente y los mantengo entretenidos. El tono, estamos hablando de agudo o grave, ¿sí? Agudo sería cuando hacemos el tono finito y grave cuando hacemos el tono grueso. Obviamente yo lo estoy exagerando, pero en un discurso, por momentos, podemos bajar por completo no solo el tono, sino el ritmo de lo que estoy diciendo, creando un momento mucho más íntimo con la persona que está del otro lado escuchándome. Y de esa manera los obligo a no acostumbrarse al sonido de mi voz. Pero por momentos me retiro un poquito y vuelvo a subir el volumen y vuelvo a subir el tono y sigo hablando con la velocidad que llevaba antes. Esto lo que permite es que al no acostumbrarse al sonido de mi voz, el oyente, el cerebro de ellos no va a entender mi voz como un ruido blanco. Fíjense que si ustedes ahora prestan atención al ruido que tienen alrededor, seguro que hasta este momento no escuchaban nada. Y si yo ahora les digo, escuchen el ruido que tienen alrededor, van a empezar a encontrar una cantidad de ruiditos, ya sea de la calle, de mascotas, de la familia, porque el cerebro, al ruido blanco, te lo elimina para que vos te enfoques en lo que te interesa. Si yo hago mi voz con el mismo tono, el mismo volumen y el mismo ritmo durante 10 minutos, el cerebro te lo elimina. Y eso es porque, perdón, por eso es que muchas personas no les interesa escuchar a ciertos políticos, porque no dominan el ritmo, el tono y el volumen, ¿sí? Espero que haya contestado tu pregunta. Bien. Excelente, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Bien, ¿alguien más? Veo ahí César, ¿puede ser? César Daniel, ¿Qué parece que tal? Buenas levantó la mano. tardes. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Estoy muy difónico, como siempre, pero bueno, un poquito más. Sumar un poquito a lo que decía recién la interpretación.
cómo dirigirse hacia el público, ¿no es cierto? Hay personas que trabajan mucho con libros de cuento para el que va a orar, ¿no es cierto? Para el orador. Con esto ellos lo que hacen es lograr que la persona juegue con distintas tonalidades en la voz, aseverando lo que vos decías justamente, y de esa forma, perdón, buenas tardes, de esa forma prepararlo mucho mejor para los oyentes, ¿no? Con ese tono cambiante de voz, ¿no es cierto?, que lo lleva y lo trae al oyente y lo posiciona en distintas situaciones, logra captar la atención de los oyentes. Entonces Exactamente. es una estrategia más para tener al oyente metido en lo que uno quiere llevar, ¿no es cierto? Por eso justamente se trabaja mucho con esto, ¿no? Así que De bueno, hecho, si nosotros pensamos en las viejas maestras de la normal, ¿sí? Las maestras normales que le llamábamos, o las profesoras normales, ¿sí? Vamos a recordar que hacían todas estas subidas y bajadas con la voz, y eso estaba escrito así, o sea, se les enseñaba que hablen de esa manera para que justamente nos quede en la cabeza. Hoy yo tengo 33 años y todavía me acuerdo de mis maestras normales, porque es imposible olvidarte de ese tono de voz. Obviamente el político no lo tiene que exagerar de esta manera, pero sí es vital ese cambio y ese juego. Es una muy buena herramienta lo de leer y narrar libros de cuentos. Gracias, César. Bien, una preguntita más y cerramos, que ya estamos en hora. Si no hay preguntas, cerramos a las 3, cerramos a las 2. Ahí está. ¿Cómo entraría el humor en un discurso? Oh, buenísimo. El humor es un arma de doble filo. Hay que saber usarla. Porque el humor no depende tanto de la persona en sí, puede tener un carisma fantástico la persona para hacer humor, pero depende más del que recibe el chiste que del que lo emite. Yo tengo que saber dónde estoy haciendo humor, ¿sí? No puedo ir a hacer un chiste machista en medio de una marcha feminista, no tengo que ser boludo tampoco, ¿sí? Entonces tengo que tomarlo con pinzas. El humor me puede servir para distensionar una situación tensa, por ejemplo, si sucede algo en medio de un discurso, no sé, se te desmaya un abanderado en medio de un discurso y bueno, vos tirás ahí un pequeño chascarrillo y después seguís con tu discurso, de esa manera distensionás. Pero ojo, que siempre del otro lado, y más hoy, que se puede grabar cualquier tipo de evento y transmitir en vivo incluso, siempre del otro lado va a haber gente que lo va a tomar y te va a tratar de hacer mierda con eso. Nadie resiste un archivo y este tipo de cositas así de chiquititas se pueden convertir en una bola de nieve gigante. Entonces es un arma de doble filo que hay que tener cierto cuidado a la hora de utilizarla. Yo lo vivo utilizando, a mí me encanta utilizar el humor en el discurso, pero no es para cualquiera, hay que hacerse cargo de lo que decís después. Bien, con eso estaríamos por hoy. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Perdón, Gracias a ustedes. disculpa, ¿cuál era tu cuenta de Instagram? Diego Romero Asesor. Ahí va. Diego Romero Gracias. Asesor. Estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube tenemos algunos videitos de oratoria y en LinkedIn tenemos una columna. Así que si quieren me pueden seguir y cualquier duda que